No, me dijo que no. Bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver la clase de diarrea, abordaje de diarreas. El tema es, intenté sintetizar lo más posible basado en las guías, la guía británica, la guía americana y la guía mexicana para las diarreas crónicas. Mi nombre es Brian Bernal Alférez, soy residente de segundo año de medicina interna del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y vamos a empezar entonces. En cuanto al tránsito gastrointestinal, lo ideal siempre es pensar qué tanto de todo el trayecto se absorbe en líquidos para que así el resultado final dé una consistencia a las heces, al producto de desecho final en el tracto digestivo. Usualmente, cada porción del tracto gastrointestinal tiende a tener un número determinado, un volumen determinado de líquidos en los cuales absorbe desde el estómago, duodeno, yeyuno, ileo. Sin embargo, donde más volumen se absorbe además del yeyuno puede ser, o es más bien en el colon ascendente, colon... No puedo quitar esto. Colon ascendente, colon transverso, finalmente el colon sigmoides. Cuando hablamos de diarrea, entonces lo que nos tenemos que imaginar en todo este trayecto es una pérdida de esta capacidad de absorción o un incremento en la secreción de líquidos, los cuales en un balance global del tracto debe de incrementar tanto la frecuencia de las deposiciones, la disminución de la consistencia o incluso aumento del volumen. Se dice o la definición de diarrea en estos términos llega a ser donde el peso de las deposiciones sea mayor a 200 gramos por día y esto va a ser completamente dependiente de la dieta. En la guía británica se define como diarrea un aumento de la frecuencia de evacuaciones en donde deben de ser más de 3 al día con consistencia de Bristol. En un momento veremos la escala de Bristol de 5 a 7 de al menos 4 semanas de duración, mientras que esto en diarrea crónica. Y en la guía americana dice que la definición es que es una disminución de la consistencia con aumento en la frecuencia de evacuaciones o con una urgencia de presentar las mismas con mayor a 4 semanas de duración, igual hablando específicamente de la crónica. Del lado izquierdo aquí vemos la escala de Bristol, en donde se clasifica de 7 diferentes tipos de siete diferentes tipos de características de deposiciones o de heces, en donde el tipo 1 van a ser consistencia dura, tipo 2 con consistencia alargada, tipo 3 alargada pero con un poco más seca y así progresivamente hasta el tipo 7 en donde es enteramente líquida y pasando por el tipo 6 que conocemos con el término de pastosa. Se dice que un Bristol 7, una deposición Bristol 7 tiene aproximadamente el 75% de agua únicamente en la... Pero, es que eso intento, pero déjame ver. Ahí está bueno. Sí. ¿Cuál sistema? Todavía no llegan, doctora, ya acaba esto. Perfecto. Yo se la saco, sí. Esto. Listo, una disculpa. Epidemiológicamente, las diarreas ocurren en el 4% de la población general. Es el principal motivo de consulta en el área de gastroenterología. A nivel mundial es la quinta causa de muerte, esto debido a la deshidratación que provoca y aproximadamente da a nivel mundial 400,000 hospitalizaciones al año. Esto en países desarrollados suele ser la diarrea un problema pues incipiente realmente, pero en países de tercer mundo o en países en desarrollo sí llega a ser un problema de salud pública, puesto el aumento o el incremento de la tasa de mortalidad. Demográficamente, ciertos datos arrojan que es más frecuente en mujeres con un odds ratio de 1.04 mínimamente elevado
Y en adultos, del 100% de pacientes que se presentan a hospitalizarse por diarrea en el mundo, aproximadamente del 7 al 14% llegan a ser adultos mayores, mayores de 70 años. Es más prevalente en personas obesas, de hecho, existen reportes en donde dependiendo del índice de masa corporal, así progresivamente el incremento va a dar mayor prevalencia, siendo los obesos con un IMC arriba de 30, las personas con más posibilidad de desarrollar o de tener diarrea o ser hospitalizados por diarrea. Las diarreas se deben clasificar de distintas formas. Aquí pongo las más comunes en las cuales en la bibliografía se encuentran clasificadas. La clasificación clínica de las diarreas va a depender del transcurso del tiempo. En el agudo va a ser hasta 14 días, persistente de 14 a 29 días y crónico usualmente se define como una diarrea que dura más de 30 días. También se clasifica dependiendo del volumen. Las diarreas pueden tener poco volumen y esto va a depender también de todo este tracto, de la porción afectada del tracto gastrointestinal, porque si conocemos bien el trayecto, decimos que una diarrea de poco volumen va a tener un reservorio rectosigmoideo anormal, mientras que por el trayecto, una diarrea de gran volumen será aquella en donde el tracto rectosigmoideo o el reservorio rectosigmoideo se encuentre intacto y venga la alteración de porciones previas. También la diarrea se clasifica por fisiopatología y esto va a definir sus características. Puede ser una diarrea osmótica o secretoria. Vamos a ver que estas son la clasificación más útil, al menos para encontrar la etiología. Asimismo como diarreas acuosas, malabsortivas, de características inflamatorias o incluso disentéricas, las cuales vamos a desarrollar más adelante. Y finalmente una clasificación epidemiológica o de contexto dependiente, en donde vamos a ver que dependerá del abordaje que se le dé al paciente, si tiene antecedente de viajes, por características geográficas, o también por comorbilidades, así mismo con enfermedades asociadas. Algunos tipos de diarreas van a depender también del estado de inmunocompromiso que el paciente tenga y finalmente pacientes institucionalizados o en casas de cuidado, así como pacientes hospitalizados, también dependerá su abordaje. Obviamente las diferentes guías nos dicen que el eje central del abordaje para cualquier diarrea es una historia clínica bien establecida, una historia clínica en donde desde la ficha de identificación hablábamos de los odds ratios para diferentes para las diferentes poblaciones, pero también antecedentes heredofamiliares, como en la historia familiar que exista antecedente de enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes, tal es el caso de la enfermedad celíaca. Asimismo, el lugar de origen o que tenga viajes recientes, hablaremos aquí de la diarrea del viajero o un sprut tropical, si el paciente ya tiene antecedente de atopias, alergias, algún tipo de hipersensibilidades que podrían orientarnos a definir unos tipos de enteritis o colitis eosinofílicas. Si ya tiene uso previo o actual de medicamentos, los cuales varios de ellos van a tener como mecanismo o un efecto secundario el desarrollar diarreas osmóticas. Además, hablando específicamente de medicamentos, los antibióticos es algo imperativo para la historia clínica, en donde sepamos qué tipo de manejo o qué tipo de antibiótico-terapia ha tenido y qué esquemas ha tenido un paciente para considerar una afección directa al microbioma intestinal. Si ha tenido cirugías previas, donde obviamente cirugías gastrointestinales siendo las más comunes para encontrar pacientes como aquellos que tienen resección, pacientes que tendrán síndromes malabsortivos. Si se asocia esta diarrea en el padecimiento actual con algún medicamento o con algún alimento, o si tiene alguna otra enfermedad sistémica concomitante, la cual puede, dentro de algunas de sus manifestaciones, desarrollar diarreas. Obviamente la historia clínica, entonces puntualmente aumenta la probabilidad de que una buena historia clínica se debe de enfocar en aumentar la probabilidad para que determinar si estos síntomas de la diarrea son de índole orgánico. Debe de distinguir las diferentes formas por fisiopatología, como es la malabsortiva o las inflamatorias, así como las disintéricas, y evaluar específicamente estas causas de diarreas. Obviamente cuando hicimos la historia clínica y vemos el padecimiento actual, debemos de definir cuáles son los datos de alarma.
en este artículo donde enfocan el uso de la colonoscopía a estos datos de alarma, es que sean síntomas que inician más allá de los 45 años por el riesgo de malignidad, que tenga estos síntomas predominantemente nocturnos, que haya pérdida de peso no intencionada o algún cambio abrupto del hábito intestinal, así como documentar sangrado rectal o que haya historia familiar de alguna enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando iniciamos el abordaje de las diarreas, claramente tenemos que definir, y este abordaje o este approach es el más sugerido, puesto que en el momento en el que se determina que un paciente tiene diarrea, debemos de definir si esta diarrea es osmótica o secretoria. La manera más fácil fuera de la historia clínica es definir si esta diarrea cede con el ayuno o no cede con el ayuno. Esta es una característica propia de las diarreas osmóticas y secretorias. Si no cede con el ayuno, significa que, perdón, si cede con el ayuno, vamos a iniciar con estas, significa que aquello que está dentro del tránsito gastrointestinal genera propiamente el arrastre de sustancias y de osmolitos que van a generar mayor líquido en el tracto gastrointestinal, generando el cambio de consistencia. Mientras que si no cede con el ayuno, no va a ser dependiente del contenido del tracto gastrointestinal, y esto va a ser directamente estimulado sobre las células entéricas hacia la secreción de las sustancias que se van a depositar en las evacuaciones. Una manera ya objetiva de determinar esto es mediante la determinación de electrolitos fecales. Se toma una muestra y en los electrolitos fecales usualmente requerimos del sodio y el potasio fecal, en donde podemos utilizar la fórmula del gap osmótico fetal. Aquí en la gráfica del medio vemos las distintas sustancias que pueden existir en las evacuaciones, y la diferencia que existe con esta fórmula es, para obtener el gap osmótico, es 290 menos 2 veces el sodio fecal más el potasio fecal. Cuando tenemos un gap osmolar menor a 50 miliosmoles por kilogramo de contenido evacuado, decimos que es una diarrea osmótica, y esto lo explica en la gráfica, en donde existe una cantidad exagerada de osmoles no medibles, mientras que los osmolitos o electrolitos son de menor cantidad. El gap osmolar, si resulta esta fórmula con un gap osmolar mayor a 75, decimos que la diarrea es secretora, porque por el mecanismo fisiopatológico en donde el enterocito suele aventar al tracto intestinal estos electrolitos. Posteriormente podemos definir otro estudio imperativo para las diarreas, el estudio citoquímico fecal, en donde vamos a obtener un pH de estas heces, y hay que considerar que mientras más ácido es el contenido de las evacuaciones, más le va a asociar a fermentación o datos de sobrecrecimiento bacteriano. Si en el citoquímico existen sangres o leucocitos, también podemos definir que esta es una diarrea inflamatoria en donde existe daño estructural, y aquí vemos ejemplos de los que derivan en esta clase de afecciones. Cuando el citoquímico también se reportan heces, usualmente las heces o las guías americanas mencionan que la recolección de heces de 24 a 48 horas suele ser la mejor forma de establecer que haya grasas en las evacuaciones. Y también se puede utilizar la tinción de Sudán, que ya es un poco más, una técnica más antigua, en donde se realiza la tinción para determinar si existe grasa en las deposiciones, y un resultado positivo de esto nos daría en esteatorreas prácticamente, y diferentes etiologías de la esteatorrea se deben abordar. También la clasificación, como decíamos, del volumen se puede dividir en dos: un término de overfill o de sobrellenado, en donde se va a estar presente en las diarreas posterior a eventos de constipación, o eh, en algunas enfermedades que afectan compresivamente el tracto gastrointestinal. Hay compresiones extraluminales, pueden ser tumores de la cavidad abdominal, o una compresión intraluminal propiamente en el cáncer de colon. La otra es
en donde el volumen suele ser menor, quedábamos que en donde se afecta más es en el reservorio recto sigmoideo, y en la teoría del Underfield, o la característica de un volumen de llenado, de bajo llenado, usualmente es en procesos de hipertiroidismo o procesos de metabolismo incrementado. Cuando hablamos de temporalidad, la primera, eh, la primera característica es determinar si es aguda, persistente o crónica. Hablamos entonces que hasta 14 días de presencia de diarrea se considera aguda y debemos de determinar si esta diarrea aguda tiene moco, genera síntomas de urgencia fecal o tenesmo. Lo ideal es que cuando hay moco, cuando hay urgencia fecal, tenesmo, incluso se asocia a fiebre, debemos de, lo primero que hacer es realizar un coprocultivo o ya a disponibilidad las reacciones de cadena de polimerasa para determinar si existe una infección por Shigella, Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli o Yersinia, que son los agentes más comunes. Obviamente, si hay fiebre, también el rendimiento diagnóstico incrementará si además del coprocultivo se toman hemocultivos. En este estudio que coloco en la esquina inferior izquierda, menciona cuáles son las características de un paciente en un análisis de regresión multivariado para determinar la probabilidad que este coprocultivo sea positivo. Mencionan que un odds ratio de 2.3 para el paciente que tiene fiebre, más allá de 37.8, lo cual es bastante bueno, o una determinación bioquímica de la proteína C reactiva, también aumenta, que esté incrementada, aumenta el rendimiento de un coprocultivo hasta un odds ratio de 2.2. Sin embargo, este estudio, con este estudio multivariado, permite la suma de las diferentes características del paciente, como si este presenta, además de fiebre, diarrea de más de 5 días y una proteína C reactiva elevada, llega a tener un odds ratio de posibilidad de coprocultivo positivo de hasta 6.5. En todo este estudio, lo único que no determinó algún cambio en la posibilidad de generar un coprocultivo positivo fue la duración de la diarrea. Si se determinaba únicamente que un paciente tenía más de 4 días de duración de diarrea y se tomaba un coprocultivo sin ninguno de los otros datos como fiebre, proteína C reactiva o dolor abdominal, el odds ratio no cambiaba en absoluto. Entonces, ya que tenemos este coprocultivo, también debemos de saber si esta diarrea se asocia a algún uso de antibiótico o si el paciente ha tenido hospitalizaciones previas. ¿Y esto por qué? Porque tenemos aquí abajo mm, la gráfica, no se alcanza a ver muy bien, o esta figura del semáforo no puedo hacer zoom. Bueno, el semáforo de riesgo para afección de microbioma, para tener posibilidad de desarrollo de colonización por Clostridioides difficile, donde los principales o los antibióticos de alto riesgo van a ser los carbapenémicos y las cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Esto previamente se decía que la clindamicina, que es de mediano alto riesgo, era el principal agente que generaba, o el principal antibiótico que generaba la posibilidad de colonización de clostridioides. Sin embargo, disminuye en este semáforo a un nivel de medio alto, puesto que ya no es tan frecuente el uso de la clindamicina y sí es muy frecuente el uso de las cefalosporinas y carbapenémicos. Cuando hablamos de las diarreas, entonces tenemos que hacer integrar las características que vimos previamente fisiopatológicas, inflamatorias o acuosas o secretorias, así como la temporalidad. Y de esto ya podríamos dividir agentes etiológicos dependiendo de este, de este esquema. Por ejemplo, las diarreas inflamatorias se pueden asociar a Salmonella, Campylobacter o Shigella. Y hablando de Escherichia coli, va a ser únicamente la Escherichia coli enterohemorrágica. Porque si hablamos de diarreas secretorias, vamos a tener que los agentes causales van a ser los virus, el principal es el norovirus, Clostridium difficile, y en el caso de Escherichia coli va a ser la Escherichia coli enterotoxigénica. Entonces, de esta manera ya tenemos tanto clasificación por temporalidad, por volumen y con características fisiopatológicas que
de por sí nos darían un alta valor predictivo de algún agente etiológico. Finalmente, lo contextual que hablábamos de epidemiológico, hay que indagar muy bien si el paciente tiene consumo de leche no pasteurizada o productos lácteos o jugos y frutas. De aquí inicia simplemente el hecho de que un paciente pueda ser intolerante a la lactosa y eso genere nuestro primer dato de diarrea, pero después de eso, leche no pasteurizada va a ser aquella que o nos dé el riesgo para diferentes agentes etiológicos que vemos en la tabla de al lado. Si la diarrea se debe o es causada en el contexto de una persona que consumió alimentos regados con aguas negras o aguas no tratadas o beber la misma agua, podremos pensar en vibrio cólera, por ejemplo, o el virus Norwalk o algunos otros microorganismos parasitarios o protozoarios como Yardia. Si hubo exposición reciente a antibióticos o incluso estuvo institucionalizado, incluso pacientes que vienen de prisiones tendrán alguna característica de susceptibilidad para patógenos como Shigella, Campylobacter o Cryptosporidium incluso, o algunas heces de animales y exposición a determinados agentes, también en algunos agentes parasitarios nos pueden generar la diarrea. Aquí se hace una recopilación prácticamente de todo lo que acabamos de hablar en cuanto a las diarreas agudas. Toda diarrea aguda debe de ser abordada inicialmente al mismo tiempo que ser tratada. Entonces, toda diarrea aguda, por el riesgo de deshidratación, se deben de restaurar líquidos y hacer una reanimación hídrica al mismo tiempo que se está indagando la causa. Y la causa es por las características que vimos. Si hay causas no infecciosas, hay que determinar qué es lo que está generando la diarrea y, por ejemplo, si es medicamento o ingesta de algún polímero, pues solamente se detiene la ingesta del mismo para detener la diarrea. Si se determina que es una causa infecciosa, pues se tiene que indagar, como dije, con coprocultivo o reacciones de cadena polimerasa para determinar el agente y dar un organismo al cual se le puede atacar con antibiótico-terapia o con manejo sintomatológico. Por otra parte, diarreas agudas a las cuales se asocia por procesos no infecciosos, pero sí inflamatorios, como es en la enfermedad inflamatoria intestinal o en la colitis isquémica, también se debe de manejar de acuerdo a estas afecciones. Una vez que se toman los cultivos y se busca el agente etiológico, vemos que podemos dividir a la diarrea aguda en adquirida de la comunidad, que usualmente los agentes más comunes son Salmonella, Shigella y Campylobacter, las adquiridas nosocomialmente, que son aquellas mayores de 3 días, en pacientes que llevan más de 3 días hospitalizados. El principal agente que hay que pensar es en Clostridioides difficile, así que se deberán de tomar toxinas AB. Y bueno, posteriormente ver el estado de inmunocompromiso del paciente. Todos los pacientes con inmunocompromiso, con diarrea, deberán ser abordados ampliamente para descartar agentes como citomegalovirus o incluso aquellos micobacterias del complejo Avium. Hablando específicamente de las diarreas inflamatorias, son aquellas que entonces conllevan al mismo tiempo fiebre, dolor abdominal localizado difuso y que la diarrea pueda o no pueda tener consistencia acuosa más sangre y moco. Esto va a ser determinado en un citoquímico por la presencia y citológico por la presencia de leucocitos en las heces. Asimismo, en sangre va a haber incremento de los leucocitos, va a haber leucocitosis y esto puede ser predominantemente neutrofílica o en otros casos eosinofílica. También va a haber un incremento de los reactantes de fase aguda y esto es importante porque vamos a determinar, gracias a estos reactantes de fase aguda, si la cuestión a la que estamos atribuyendo esta diarrea inflamatoria es sistémica o localizada o si se debe a alguna enfermedad autoinmune. Podremos de aquí determinar con las diarreas secretorias enteropatías que puedan incluso perder proteínas, que son las enteropatías perdedoras de proteínas como la gastroenteritis eosinofílica o algunas asociadas a cáncer o linfoma. También de aquí, de las diarreas secretorias, están las colitis microscópicas en sus dos variantes, como la linfocítica y la colagenosa, y esto también es determinado por una biopsia que será un manejo, un abordaje más a profundidad, que ahorita veremos gracias a la colonoscopia.
Si la diarrea contiene sangre, tenemos que descartar procesos disentéricos asociados a, por ejemplo, Shigella o Escherichia coli enterohemorrágica. Si la diarrea inflamatoria no es infecciosa, deberíamos abordar una enfermedad inflamatoria intestinal mediante marcadores como la calprotectina, la cual veremos más adelante. De hecho, es la siguiente diapositiva. Solamente aquí recordar que toda diarrea inflamatoria se deben de investigar características, sistemas y datos extraintestinales. Y para eso tenemos esta molécula maravillosa que es la calprotectina, en donde sabemos que es una molécula dimérica que se libera por los neutrófilos y estos neutrófilos usualmente siendo la célula principal de la inflamación aguda, está supervisando o está vigilando constantemente las mucosas intestinales. Entonces, suele haber una retroalimentación de este neutrófilo para la liberación de la calprotectina mediante estímulos inflamatorios. En sujetos sanos debe de haber un rango de normalidad de calprotectina fecal entre 10 y 50. Sin embargo, cuando hay daño en el enterocito, esto libera alarminas que van a permitir la activación del neutrófilo vigilante en la mucosa, lo cual incrementará la secreción de calprotectina y entonces procesos infecciosos asociados a salmonella, campylobacter o clostridioides pueden incrementar los niveles de calprotectina fecal más allá de 500 picogramos por gramo de evacuación. En enfermedades inflamatorias intestinales donde no existe no existe como tal un agente infeccioso, pero sí hay pérdida de la integridad de la mucosa y pérdida de la integridad epitelial, permitiendo traslocación bacteriana, también hay incremento por encima de 200 microgramos de calprotectina fecal. También es interesante ver que la calprotectina es un biomarcador que existe en heces, pero también puede ser determinado en sangre, en suero. Varios estudios que menciono aquí abajo de estos estudios han determinado cuál es la utilidad del marcador de calprotectina sérica. Puede determinar qué tanto es la actividad de la enfermedad, puede permitir un diagnóstico, puede permitir pronóstico. Y del lado superior derecho es un estudio en pacientes que tenían enfermedad inflamatoria intestinal sin biopsia confirmatoria, los cuales utilizaban la calprotectina sérica conjunto con otros marcadores de inflamación como la proteína C reactiva y generaban un riesgo para determinar para predecir una biopsia positiva. Si teníamos calprotectina en niveles bajos o normales y la proteína C reactiva elevada, tendríamos una baja probabilidad de que la biopsia fuera consistente con una enfermedad inflamatoria intestinal, pero si teníamos tanto calprotectina sérica elevada como proteína C reactiva elevada, con los síntomas gastrointestinales teníamos una muy alta probabilidad predictiva de tomar una biopsia y que esta fuera consistente con la enfermedad inflamatoria intestinal. Y de hecho, me permito también aquí compartirles un poco de mis resultados de maestría, en donde se evaluaron también diferentes enfermedades sistémicas, muchas de ellas atribuidas a síntomas gastrointestinales, en donde a los pacientes los clasifiqué con calprotectina sérica elevada, correlacionando con diferentes marcadores inflamatorios séricos, los cuales correlacionaban bastante y eran predecibles para generar manifestaciones extraintestinales. El paciente iniciaba con manifestaciones intestinales y gracias al valor de corte de 200 microgramos de decilitro de calprotectina sérica, podríamos predecir en un tiempo determinado si iban a generar manifestaciones extraintestinales y asimismo también predecir la respuesta a ciertos fármacos inmunomoduladores, en este caso como el factor de necrosis tumoral en esta clase de infecciones, gracias a la calprotectina sérica. Seguimos con la evaluación de la temporalidad en las diarreas. Cuando hablamos de persistente de 14 a 29 días, seguimos estableciendo que en este punto todavía pueden haber enfermedades infecciosas causantes de la diarrea. Esto va a ser determinado por un dolor abdominal constante y las características propias de la diarrea que ya hablamos. Entonces, se sigue teniendo que en las diarreas persistentes tomar coprocultivos, tomar hemocultivos si es que hay fiebre y reactantes de fase aguda. Si todo es consistente con una infección por clostridioides, tenemos que tomar las toxinas y si no son positivas, ya tendríamos que evaluar enfermedades inflamatorias no infecciosas.
Obviamente aquí también tendríamos la capacidad de generar abordaje por imagen. Inicialmente una radiografía de abdomen podría evaluar el tránsito intestinal, así como la estasis colónica, y esto mediante datos de rebosamiento con incremento del aire intestinal en las austras. Por otra parte, la tomografía de abdomen, que deberá ser en todo caso siempre contrastada, a menos que haya alguna contraindicación. Esto podrá evaluar tumores neuroendocrinos que quedamos que podrían ser una causa prevalente de enfermedad diarreica secretoria, pero también si ya tenemos una sospecha infecciosa inflamatoria, descartar datos de complicación colónica mediante este estudio. ¿Y cuáles son estos? Aquí esta tabla me gusta mucho que copila todas las posibles enfermedades donde la colitis es característica, generando diarrea, y hace una comparación entre la colitis por Clostridium difficile, por la tiflitis, la colitis isquémica, la enfermedad de injerto controhospedero, o la colitis por radiación en el caso de pacientes con cáncer que ya tuvieron radioterapia, y hace una comparativa del grosor de la mucosa intestinal, así como el involucro colónico, la extensión del volumen colónico visto por tomografía, y cada uno tiene que ser catalogada mediante este estudio para definir mayor probabilidad de que ésta sea el diagnóstico y tratarlo. Por otra parte, también tenemos la enterotomografía o la enteroresonancia, la cual nos va a permitir evaluar datos de pancreatitis crónica o incluso cáncer pancreático, o también en la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta enteroresonancia permitirá captación hiperresonancia en zonas donde hay mayor cantidad de inflamación. Y si recordamos pacientes con Crohn, pues veremos característicamente porciones respetadas intercaladas con porciones inflamadas por enteroresonancia. Asimismo, si es enfermedad inflamatoria intestinal debida a colitis ulcerosa, pues veremos todo un segmento tomado, principalmente el colon sigmoides. Por otra parte, estudios invasivos como la endoscopía nos permitirán abordar datos de diarreas por malabsorción. Esto pues va a dar imágenes sugestivas de gastropatías o incluso duodenitis, y también va a permitir la toma de biopsias para descartar enfermedad celíaca, enfermedad de Whipple o incluso linfomas de tipo MALT. En la colonoscopía, este es el estudio de mayor rendimiento para llegar a un diagnóstico en los distintos tipos de diarreas, en donde con la toma de una biopsia colónica en el sitio adecuado va a tener un rendimiento de hasta el 15 al 30% de realizar algún diagnóstico que se asocia a afección colónica. Asimismo, es el estudio ideal para estratificar lesiones malignas como cáncer de colon, también por la misma toma de biopsia. La colonoscopía no solo nos ayuda a eso, sino que establece también mediante biopsias la causa infecciosa. Tenemos los diferentes agentes etiológicos y cómo estos pueden afectar específicamente regiones del colon. Y aquí también tenemos ejemplos de algunos que afectan todo el colon, generando una pancolitis. O por otra parte, en las enfermedades inflamatorias intestinales, la colonoscopia permite clasificar y dar un score de actividad mediante los distintos sistemas de clasificatorios, como el score de endoscópico Mayo para la colitis ulcerosa, o el CEDAI o el CEDES, que es para enfermedad de Crohn. Cuando hablamos de enfermedad diarreica crónica o con diarreas crónicas, hablamos de aquellas que duran más de 30 días, y entonces ya se deben de abordar al menos 6 grupos de causas de diarreas crónicas. Causas autoinmunes o autoinflamatorias, enfermedad inflamatoria intestinal, o las colitis microscópicas, hablábamos de las colitis linfocíticas y colagenosas. Aquellos asociadas a medicamentos, pongo del lado derecho todos los medicamentos que es una lista, la verdad, muy corta comparado con todo lo que se sabe, que prácticamente cualquier fármaco que tenemos en nuestra disposición, uno de los efectos adversos es diarrea. Asimismo como inmunosupresores o antiinflamatorios no esteroideos, hablando nuevamente o estresando la necesidad de saber si usó un antibiótico, cuál fue el esquema y cuántos días lo utilizó. Pacientes que ya llevan inmunoterapia, con las nuevas moléculas, por ejemplo, los inhibidores de checkpoint tienen una característica de generar diarreas de tipo crónica e inflamatorias. Asimismo, pacientes con cáncer que ya tienen radioterapia, particularmente aquellos en los que exceden 6,000 kairos, en donde esto ya generaría un daño persistente a la mucosa intestinal.
Trastornos infiltrativos como la colitis eosinofílica, hablábamos también de amiloidosis sistémica con afección a colon, o tumores neuroendocrinos. Y finalmente, pues trastornos motores o funcionales aquí. El último a descartar, quedamos en la clase de síndrome de intestino irritable como una diarrea funcional crónica. Todas las pruebas diagnósticas en las diarreas crónicas generan un tipo de una diferente sensibilidad y especificidad dependiendo de qué diarrea o qué etiología de la diarrea crónica queremos abordar. Sin embargo, pues estos son todo el gabinete que podemos utilizar. Pruebas de aliento, como prueba de lento de glucosa o lactulosa, que nos van a orientar hacia diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano, calprotectina fecal, lactoferrina fecal, para ver datos de inflamación intestinal sugestiva mediante la liberación de estos marcadores serológicos como la proteína C reactiva o algunos marcadores asociados a enfermedades sistémicas como anticuerpos antinucleares, anticuerpos antineutrófilos, anticitoplasma de neutrófilos, etcétera. Pruebas o biomarcadores relacionados con la malabsorción como la elastasa fecal para permitir orientar hacia un diagnóstico de insuficiencia pancreática exócrina. También tenemos las pruebas invasivas, endoscopía, colonoscopía, y en caso de determinar alguna afección del duodeno malabsortiva, por ejemplo, tenemos la cápsula de motibilidad o la otra técnica que se llamaba antiguamente cápsula de Bill. Finalmente, el diagnóstico histológico, en donde se toman biopsias e inmunohistoquímica para dar un diagnóstico definitivo a una patología sospechada. Aquí la revista de gastroenterología mexicana en el 2021 nos da este esquema bastante sencillo, en donde en el adulto inmunocompetente, en el que determinamos que tiene diarrea crónica, o sea, mayor a 4 semanas, se deben descartar causas secundarias medicamentosas o condiciones quirúrgicas preexistentes como colecistectomía o colectomía. Si no tiene estos datos, hay que ver si cumple con criterios de Roma para determinar una diarrea funcional, perdón, o si la causa a la que se sospecha es infecciosa o postinfecciosa, pues descartar SPRU tropical o existe el síndrome de intestino irritable postinfeccioso también. Si hay sospecha de malabsorción por las características, ya sea que sea esteatorreica, pues hay que descartar con todo el gabinete que vimos síndromes de malabsorción o si es inflamatoria, pues pedir la calprotectina fecal o aquí quisiera también ya empezar a incluir la calprotectina sérica, la cual tiene un gran rendimiento para esta clase de enfermedades. Y finalmente, si hay persistencia y la diarrea no es inflamatoria, pero hay síntomas de alarma, pues se deberá descartar colitis de tipo microscópica o algunas otras enteropatías mediante colonoscopía y tomas de biopsias. Entonces, está bastante bien este esquema, está bastante completo. Y finalmente, ¿qué vamos a hacer cuando encontremos la causa de la diarrea? Pues si es efecto secundario de medicamentos, suspendemos el medicamento o sugieren cambiarlo si es necesario para alguna comorbilidad del paciente. Si hay condiciones quirúrgicas preexistentes, pues tendremos que tratar de manera sintomática. Si es diarrea postinfecciosa, pues tenemos que dejar que el sistema eh, el sistema recupere o resuelva en el estado postinfeccioso y si hay una causa propia como el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, pues se recomienda el uso de antibióticos intraluminales como la rifaximina. Si hay insuficiencia pancreática exócrina, pues se deberán suplementar con enzimas pancreáticas y cambios de dieta. En enfermedades inflamatorias, dar inmunomoduladores, mesalacina o algunos agentes biológicos. Quedamos que aquí el uso de anti-TNFs o anticuerpos contra integrinas evitarían el paso de estas células inmunológicas hacia la mucosa, evitando la inflamación, y asimismo funciona con las colitis de tipo infiltrativa, principalmente las eosinofílicas, donde se deberán dar esteroides, por ejemplo. Las diarreas que contienen ácidos biliares se benefician del uso de colestiramina. Aquellas asociadas a neoplasias, pues se tendrá que dar el tratamiento directo contra el cáncer, si es que está dentro de metas o rangos de esquema terapéutico, sino dar tratamiento como si fuera una enfermedad inflamatoria. Y cuando se habla de las diarreas funcionales, pues deberá dar todo el gabinete para una síndrome de intestino irritable. Cuando hablamos y finalmente de las diarreas crónicas, pues también es óptimo pensar en el uso de algunos fármacos que utilizan
que van directamente contra el síntoma, como los opiáceos, el que más conocemos y utilizamos, la loperamida, agonistas adrenérgicos como la clonidina, los análogos de somatostatina como el octreotide, así como las resinas que se unen a los ácidos biliares como la colestiramina, el colestipol, y además permitir que todo el tránsito y toda la fisiopatología subyacente, atacarla mediante el uso de suplementos con fibra como el psyllium plantago o el policarbofil. Aquí se encuentran las dosis y pues por mi parte espero haberlo resumido lo más que se pudo. En mi parte es todo. Me quedo abierta a dudas y preguntas y comentarios. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Autorreferencias. Pues listo, ¿preguntas? ¿Algún comentario que quieran agregar? Cuando fuera del caso institucional, hay un artículo que menciona qué tan flexible es el ojo médico para identificar moco en ese. No. Es muy bajo. Nunca he visto moco. A pesar de que, a menos de que sea casi puro moco, el decir, si tiene o no tiene moco, no hay moco en ese, o para pensar en alguna diabetes o algo, entonces es bajísimo el rendimiento, entonces tampoco nos podemos quedar con solo veamos. Oye, ¿qué opinas de dar antidiarreicos ante sospecha de procesos infecciosos? O sea, la principal recomendación es no darlos cuando tenemos un paciente estable, bueno, con la alta sospecha de infección por el riesgo del megacolon tóxico. No se dan, la hipomotilidad va a permitir el crecimiento y no se da. Está reservado cuando ya tienes un tratamiento antibiótico óptimo que permita la erradicación del agente infeccioso y el riesgo-beneficio de detener en ese momento la diarrea se valora y se puede dar, pero es únicamente cuando ya tienes el tratamiento infeccioso óptimo. Entonces, un artículo que mandaste ayer que dice que diarrea por viajeros sí está ningún tipo de antibiótico, usar junto la loperamida con antibiótico. La pregunta va para el caso de clostridios, cuando tienes por clostridios que no sean severas, o sea, si es adecuado cuando todavía persiste con 5 diarreas al día, pero ya lo tienes con tratamiento, ¿en qué momento le puedes considerar dejar un antidiarreico? La idea es que en el momento en el que ya tengas identificado el microorganismo, que tengas un tratamiento y que veas que no tiene actos de severidad, pues puedes iniciar el antidiarreico. También pues tenemos el caso del señor con apendicitis sospechada blanca, que tuvimos también el abordaje completo, colonoscopía, que van a pedir la calprotectina Ya hablamos con los gastos, nos dieron un número de teléfono. Aquí pues justo lo que se mencionó, ¿no? Podríamos saber, exacto, PCR elevado, pero calprotectina, un predictor de que esa biopsia que ya se tomó. Las imágenes altamente sugestivas. Exacto. La apendicitis sí fue. Estaba inflamada. Inflamada. Sí. Bueno, tienes razón. Que tuviera indicación quirúrgica. Pues estos pacientes son los que no se abordan, se estresa la necesidad de abordar porque... Al final de cuentas está mejor porque una vez que documentas la enfermedad inflamatoria intestinal, en futuras ocasiones, si tiene dolor, ya va a tienes ser un tratamiento. diagnóstico menos que descartar. No, y lo que quería comentar es estos pacientes que no se abordan, que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, pero que únicamente abordan la parte quirúrgica, son los que al final de cuentas están con resección de cachos y cachos y cachos de intestino, sin nunca llegar a un diagnóstico propio y quedan con mala... Exacto, en la 1. 6301. No, apenas. Yo me acuerdo. Hace como... Fue en enero, diciembre, enero. Diciembre, enero. Uno hace como 3 años que después de que
ya le habían hecho varios estudios fuera del hospital y aquí un ratote. Aquí, Igual aquí resecciones parciales. aquí tenía como 20 centímetros Después de como restante de 5 intestino. reportes de patología, por fin salió. Ujú, justo, sí, que la necesidad de todo procedimiento quirúrgico con resección de intestino se debe mandar a patología, no se tira a la basura y se cacha. Ninguna pieza quirúrgica debe Sí, tirarse. no. Muy bien, Muchas pues gracias. listo. No, gracias a ustedes.